¿Cuánto cuesta mantener a un bebé, a un hijo, mis Canadians? Durante toda la vida gastamos diferentes cosas, ¿verdad? Cuando están bebés, pues en ropa, pañales, toallitas, leche, en el caso que no despecho. Pero ya cuando están un poco más grandecitos, como mi hija Ivy, pues snacks, ropita, varias cosas. ¿Cuánto cuesta más o menos mantener a un hijo aquí en Canadá, verdad? Vamos a ver si Canadá mantiene los hijos de uno. O sea, cuando te vienes aquí a Canadá, ¿realmente Canadá te los mantiene? ¿Cuál es el costo real de pagar cada mes y cuál es el costo real que nos vamos a recibir del gobierno? En Canadá hay un beneficio que se llama Child Benefit. Esto es que el gobierno paga por cada niño que tienes y esto es cada mes. Te lo pagan cada mes. Lo máximo que te pueden dar son $6,833 por niño que sea menor de 6 años. Esto es alrededor de $570 por mes por niño, lo máximo. O si tienen de 6 a 17 años, es $5,765, que viene siendo un promedio de $480 al mes. Entonces esto dependiendo de cuánto ganas cada año. Si tú ganas bastante bien, entonces este dinero se te va a bajar. Si ganas el mínimo o ganas modestamente, entonces te va a tocar el máximo. Pero recordemos que esto es cada mes hasta que cumplan básicamente 17, 18 años. Así es que realmente el gobierno te da dinero cada mes para poder tú comprar todos estos productos de bebé. Esto lo puedes usar para comprar todas estas cosas de niños, incluso para poder vestirlos, alimentarlos. Y eso es una gran ayuda que tiene el gobierno canadiense. Y la pregunta es, ¿quién puede recibir este beneficio de Child Benefit? Pues obviamente las personas que tienen hijos, pero en estatus migratorio, los canadienses, los ciudadanos, los residentes permanentes, también si tú tienes un permiso de trabajo o estás estudiando aquí con tu permiso de estudios, también puedes recibir el Child Benefit, pero ya que estés viviendo aquí en Canadá por lo menos 18 meses. Entonces, si tú ya llegaste aquí como residente, luego puedes recibirlo, pero si llegaste con una visa de estudio o de trabajo, tienes que esperar 18 meses para poder adquirir este beneficio. Y pues la verdad es esta, yo ya tengo aquí varios años viviendo, tenemos 2 hijas y mi esposa ama de casa y todo, y te lo voy a decir la manera más fácil para que tú comprendas. Mira, el Child Benefit es un dinero que te da el gobierno cada mes. Si cada mes te da dinero por tener hijos, entonces si tienes un hijo te da una cierta cantidad. Si tienes 2 hijos te da más, si tienes 3 te da más. Entre más hijos tengas, más te da el gobierno en cuestión de dinero. Ahora, cada año, obviamente, nosotros tenemos que decir cuánto ganamos de nuestro sueldo y es cuando ellos deducen cuánto dinero nos toca cada mes para nuestros hijos. El máximo que puedes recibir son 550. Ese es el máximo que puedes recibir por hijo. O sea que si tú tienes 5 hijos, vas a recibir alrededor de $3,000 al mes por tener esos hijos, ¿verdad? Y sí baja un poco entre más grande sea el hijo. Por ejemplo, si tienen 6 años en adelante, te baja un poco, pero no mucho. O sea, sí te alcanza a dar los 400, 450 y te lo dan hasta que cumplan 18 años. Entonces, cuando tú dices, bueno, Canadá te paga por tener hijos, realmente sí te paga porque te da dinero cada mes por tener tus hijos, ¿verdad? Pero no necesariamente te paga un dinero para que tengas hijos, no es así. Pero yo creo que la respuesta más acertada es que Canadá te los mantiene. Canadá sí te mantiene tus hijos porque realmente el dinero que te dan es un dinero considerable en el cual, pues ya hemos visto en la tienda, te puede pagar la mayoría de los gastos que tienes para tus hijos. Y pues aquí está mi esposa, que es una ama de casa, y les va a compartir un poco en cuestión de, ¿realmente Canadá te mantiene los hijos? Sí te mantiene los hijos. Los niños pequeños, como toda mamá, saben que gastan muchísimo en leche si no le das pecho, en ropa que crecen muy rápido y ya dejan la ropita. Pero todo eso se acumula y realmente esos 500, como dice Joan, sí sirven y hasta te sobra bastante.
sobra hasta para algunas cosas de nosotras, pero sí ayuda bastante. Hasta los 18, pues como yo no trabajo, nos dan lo que sería todo completo los 500, pero si yo trabajara, pues no nos darían tanto. Así que por cuidar a mis hijos realmente lo vale, porque me están pagando por cuidar a mis hijos, ¿verdad? Pero literalmente, pues sí, es una ayudota ese dinero y pues no les falta nada, y eso gracias a ellos. Entonces, por ejemplo, si tú trabajaras, aún recibirías Child Benefit, pero sí, te darían menos, ¿verdad? Como la mitad menos, ajá. Sí, entonces mucha gente considera ese dinero como... Hay veces que dicen, bueno, yo no le quiero pagar la escuela a mi hijo y ese dinero que da el gobierno lo voy a meter a una cuenta de ahorros para ellos, para la escuela. Del banco, sí. Entonces ellos no tocan ese Child Benefit cada mes, sino lo ahorran en una cuenta para los hijos cerrada en el futuro. Entonces cuando ellos tienen los 18 años que terminan su universidad, entonces ellos ya pueden disponer de ese dinero para poder estudiar. Y esa también es una parte que, entonces ahí podemos decir, Canadá te paga tus estudios. Sí. ¿Sí? Porque te ha estado dando ese dinero durante esos 18 años, ¿verdad? O si lo usas para mantener a tus hijos, pues ahí se va. Ahí se va el dinero, entonces tú puedes estar manteniendo a tus hijos con el dinero del gobierno. La realidad es que te da el dinero el gobierno, te lo da cada mes y te da una cantidad considerable. Entonces tú decides como padre en qué gastártelo. Para ellos, para que te ayude en tus gastos, para el futuro de ellos en su escuela, o para darles algo mejor, un hogar, un automóvil mejor, ¿no? Que puedan caber. Tú decides en qué lo puedes gastar ese dinero. Entonces realmente sí te los mantiene, porque pues a ver, ¿cuánto te gastas al mes en un bebé? Unos $500 en leche, en pañales y todo. Eso es lo que más o menos te está dando. Ahora, si ganas menos, es un poquito más complicado porque solamente te da un límite de 550, ¿verdad? Pero si ganas más, te da menos. Entonces, el sistema está basado para la gente clase media. Entonces este sistema que tiene Canadá a veces no es justo para los ricos, a veces no es tanto justo para los que no ganan tanto, pero es muy, muy, muy bueno para la gente de clase media. Entonces eso ten en consideración cuando vengas aquí a Canadá y recibas ese dinero, lo puedes usar en lo que tú quieras y pues sí, yo podría decir que Canadá me mantiene mis hijos por esa cuestión. Y si tú lo usas para los estudios, tú puedes decir que Canadá te está pagando el estudio a tus hijos, la universidad, porque realmente es un dinero que te está regresando el gobierno o que te está dando. Y muchos dicen, bueno, es que pagas muchos impuestos. No se compara. Los impuestos que tú pagas, el 30%, 25%, no se compara con lo que tanto te da el gobierno. El sistema de educación, el sistema de salud, lo que te pagan por los hijos, o sea, no se compara todos los beneficios que te da el gobierno. Así es que sí, mis Canadians, el gobierno te paga y te mantiene a tus hijos. Aquí el bus, el camión de la escuela ya llegó, y ya llegó Nibley. Aquí es nuestra casa y el bus se para ahí, básicamente a 2 casas. Entonces nos queda muy cómodo porque en el invierno pues nomás la vemos de la ventana y ya se sube al camión y viene por ella y todo. Entonces es algo muy importante, nosotros no pagamos por este servicio, es una ayuda muy grande no tener que ir por ella o llevarla a la escuela. Entonces eso es parte también del gobierno que lo paga. Entonces, si consideramos todos estos beneficios, la verdad es que sale uno ganando en vez de estar perdiendo realmente en todos los impuestos que uno paga. No se dejen llevar en que, es que en Canadá pagas muchos impuestos. La verdad es que sí lo sacas, se ven reflejados en la calidad de vida.